Muy buenas tardes, ¿sí se escucha? Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa 2, que es precisamente sobre la evaluación del modelo administrativo jurisdiccional de resolución de los procedimientos sancionadores y su posterior revisión jurisdiccional. En esta ocasión nos acompaña la consejera Adriana Fabela Herrera y por consideración a ella esta mesa va a durar 1 hora. Adriana tiene 57 minutos, tienen uno y uno. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Así va a ser. Le voy a presentar a la consejera Adriana Fabela. La consejera Adriana Fabela tiene el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, actualmente realiza el doctorado en Derecho en la Universidad Anáhuac del Sur, tiene una amplia experiencia en materia electoral, ha ocupado el cargo de magistrada y presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También fue magistrada de la Primera Sala Civil, con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y actualmente ocupa el cargo de consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Tiene varias publicaciones, pero quiero destacar una en particular, el tema de nulidades electorales, que ha sido un libro de cabecera para prácticamente todos nosotros. No le quiero quitar mucho tiempo a la consejera Fabela. Adriana, tienes el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Oigan, ahora sí se escucha bien, gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación a participar en este evento. Qué bueno que no se le escuchó nada a Saúl, pero bueno, gracias Marta, Alejandro, Juan Carlos por la invitación. Y gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Sí se escucha ya bien, ¿verdad? Creo que sí. Y bueno, a mí me toca hablar de este tema de evolución del modelo administrativo jurisdiccional de resolución de los procedimientos sancionadores y su posterior revisión jurisdiccional. Y lo primero que les quiero destacar es la importancia de los procedimientos sancionadores. Desde hace varios años, más o menos como, ¿qué serán? Unos 15 años, los procedimientos ordinarios han tomado muchísima importancia, inclusive muchas veces tienen más importancia esos procedimientos ordinarios o causan más revuelo esos procedimientos ordinarios sancionadores o especiales sancionadores que los resultados de la propia elección. En relación con los resultados, la mayor parte de las veces en las elecciones tenemos resultados que son confiables, que son creíbles y que pocas veces son cuestionados por los actores políticos, pero en relación con los procedimientos sancionadores es donde ya se está ubicando la mayor parte de la atención. Y ya saben que ustedes que a través de estos procedimientos ordinarios sancionadores o especiales sancionadores se va a investigar conductas que van a infringir la normatividad electoral. Y empezamos con procedimientos que fueron muy importantes como amigos de Fox, Pemex Gate, que estos procedimientos, si bien se dieron en materia de fiscalización, marcaron la pauta precisamente para hacer valer conductas que violaban la Constitución y el COFIPE en aquel entonces. Después fue evolucionando este sistema y tomaron también mucha relevancia, sobre todo en el 2006, cuando se empezó a revisar el contenido de los mensajes transmitidos en la radio y en la televisión. Ustedes recordarán que durante la elección presidencial de 2006 empezaron a difundirse spots con frases que de alguna manera se denostaban al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición por el bien de todos, donde se utilizaban frases como es un peligro para México, cállate chachalaca y otras expresiones. Y en ese entonces la Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo que idear la conveniencia de tener un procedimiento especial sancionador para que ese tipo de asuntos se pudiesen resolver y analizar de manera muy pronta, expedita, y que se pudiese también frenar aquel daño que se estaba causando en ese momento a la elección. Entonces de ahí surge lo que ahora se conoce como procedimiento especial sancionador, y después ese propio procedimiento es retomado por la reforma de 2007-2008 en materia electoral. Y por lo tanto ya a partir de esa fecha contamos con varios procedimientos, podremos decir que son 3 procedimientos básicamente los importantes. El procedimiento ordinario sancionador,
el procedimiento especial sancionador y los procedimientos en materia de fiscalización. Ahora, a partir de la reforma de 2000, bueno, y esos procedimientos antes estaban en la competencia del IFE. El IFE investigaba, el IFE substanciaba el expediente y también resolvía esos procedimientos, tanto el ordinario como el especial, como el de fiscalización. A raíz de la reforma de 2014, se cambia este modelo de los procedimientos sancionadores y entonces tenemos un procedimiento ordinario sancionador y el de fiscalización, que es investigado por el INE, substanciado por el INE y resuelto por el INE. ¿Sí? Es totalmente un procedimiento que tiene que ver con la cancha del Instituto Nacional Electoral. Y tenemos el procedimiento especial sancionador, que como ustedes recordarán, es tramitado y sustanciado por el INE, ya sea a través de sus órganos centrales, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral o las 300 delegaciones a nivel distrital o 32 delegaciones a nivel de las entidades federativas, pero la resolución de fondo es emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces tenemos esta clase de procedimientos que obviamente son muy importantes y que también nos dan cuenta de la gran relevancia que tienen estos procedimientos hoy en día, porque a través de estos procedimientos, además de cuestiones de fiscalización, suspensión de promocionales en radio y televisión, también podemos ver, por ejemplo, utilización de imágenes de personas públicas sin justificación, por ejemplo, el famosísimo caso de López Dóriga, donde un partido político lo incluía en su spot sin tener alguna justificación, las filtraciones del padrón electoral o de la lista nominal de electores, todo esto se lleva se investiga a través de procedimientos ordinarios sancionador, este caso, violación al sistema de comunicación, por ejemplo, spot de legisladores que promocionaban a partidos políticos. ¿Se acuerdan del caso de El Verde sí cumple? Donde los legisladores también tenían la misma propaganda. O también podemos ver participación de funcionarios públicos en actos proselitistas, intervención de funcionarios públicos en los procesos electorales para favorecer o denostar a candidatos o partidos políticos, etcétera. Por ejemplo, aquí están los compañeros de Colima y espero que además de que se hayan anulado la elección de gobernador, también estén siguiendo un procedimiento ordinario sancionador para los funcionarios que precisamente incurrieron en las violaciones, donde estuvieron apoyando a un candidato o partido político en específico. Todo esto es el abanico de posibilidades que se pueden ver a través de los procedimientos sancionadores. Ahora, hay un tema que es fundamental, el de las medidas cautelares. Y creo que este tema inclusive es hasta más importante que la resolución de fondo de los asuntos. Y en relación con esta cuestión, el INE es el competente para declarar la procedencia o no de las medidas cautelares solicitadas o también de las tutelas preventivas que se vayan solicitando. Y esto se hace a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del propio instituto. Y aquí vamos a ver que se solicitan medidas cautelares por muchísimas cuestiones. Por ejemplo, para suspender la difusión de promocionales en radio y televisión, por contener expresiones calumniosas, inclusión de personas sin su consentimiento, inclusión de menores sin el consentimiento de sus progenitores, por omitir subtítulos y que por lo tanto las personas con una discapacidad auditiva no puedan enterarse de lo que se está tratando en el promocional. O difusión de spots fuera del territorio que corresponde. También pueden suspender la difusión de promocionales en los cines, acuérdense del famoso caso de los cineminutos del Partido Verde, suspender la colocación de propaganda electoral en espectaculares, autobuses, estaciones del transporte público, suspender difusión de espectaculares de promoción personalizada de funcionarios públicos fuera del plazo que marca la propia Constitución y la LEGIPE, acuérdense, son 7 días antes de los informes de gobierno, 5 días después, o bien porque estos espectaculares están fuera del estado que les corresponde. También recordarán hace unos pocos años donde se estaba promocionando el informe de labores del gobernador de Chiapas, y me acuerdo que aquí en el Estado de México había promocionales de ese gobernador que no tenían nada que ver con el Estado de México.
ordenar que funcionarios públicos se abstengan de participar en actos proselitistas en días hábiles. Por ejemplo, el día de hoy sesionamos en la Comisión de Quejas y Denuncias y resolvimos precisamente un asunto donde nos pedían tutela preventiva porque el gobernador de Morelos y el jefe de gobierno de la Ciudad de México acudieron en un día hábil a un evento proselitista en Oaxaca y resulta que era sábado. Y van a decir, bueno, pero es que los sábados generalmente son inhábiles. Sí, pero de acuerdo a sus propias legislaciones, los únicos días inhábiles para los funcionarios públicos son los domingos y los otros días, bueno, las vacaciones obviamente, y los días festivos. Y el sábado pues no estaba incluido como un día inhábil. Y entonces la Sala Superior ha dicho que sí pueden acudir los funcionarios públicos a actos proselitistas en ejercicio de sus derechos político-electorales, que los tienen obviamente, pero que lo tienen que hacer en días que no sean hábiles, ¿sí? Luego, entonces ordenamos precisamente una cuestión de tutela preventiva para ordenarles a estos funcionarios de que se abstuvieran de acudir a actos proselitistas en días hábiles. También se puede suspender la entrega física del padrón electoral o de la lista nominal de electores en cualquier tiempo, a excepción de cuando se desarrollen procesos electorales. Esta es una medida cautelar, por ejemplo, que se tomó hace varios años cuando se filtró el padrón electoral en una página de internet que se llamaba buscardatos.com, donde entonces el IFE determinó suspender la entrega de las listas nominales de electores a los partidos políticos de manera física para que se evitara la filtración. Ahora, esta revisión de proyectos que tienen que ver con las medidas cautelares es lo que ocupa la mayor parte del tiempo de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por ejemplo, al día de hoy, que es 30 de mayo de 2016, se celebró la sesión número 55 de la Comisión de Quejas y Denuncias. Y créanme que sesionamos casi todos los días y ya es muy raro el fin de semana que no estamos ahí sesionando, ya sea en sábado o domingo, precisamente para verificar estas cuestiones que tienen que ver con las medidas cautelares. Ahora, este modelo, que es pues muy interesante, el que rige actualmente, creo que también debe de repensarse. ¿Por qué? Porque se supone que la idea de quitar la resolución de los procedimientos especiales sancionadores de la competencia del entonces IFE, ahora INE, era que esos procedimientos se pudiesen llevar de una manera pues totalmente objetiva y que no se sometiera a los integrantes del Consejo General del IFE a algún tipo de presiones, o que no se pudiese estar causando en la mesa del Consejo General discusiones en relación con este tipo de procedimientos. Pero por eso ya a partir de 2014 esta competencia le corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Pero, oh sorpresa, nos dejaron la parte más importante, que son las medidas cautelares, y es lo que llama más la atención de los medios de comunicación, de los actores políticos y también de cualquier persona interesada en la materia. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando la Comisión de Quejas, que yo integro, ordenó bajar el spot del PRD donde salía Joaquín López Dóriga. Todo el mundo se acuerda de ese tema, ¿sí? Pero a ver, ¿ustedes recuerdan qué resolvió la Sala Regional Especializada en el fondo? ¿Qué resolvió la Sala Superior en relación con el fondo cuando fue cuestionado? Es poco el conocimiento, ¿sí? Porque lo que llama la atención son esas medidas cautelares que se tienen que adoptar en su caso en un término muy breve y con la información que hasta ese momento obre en el expediente. Entonces sí es una cuestión muy complicada porque nosotros tenemos que tomar la decisión y bueno, y muchas veces no son decisiones que agraden a todo el mundo. Entonces, esta cuestión de las medidas cautelares tal vez debería de pensarse que también se fuera a la propia Sala Regional Especializada cuando se trate de los procedimientos especiales sancionadores y que tal vez las medidas cautelares solamente fueran competencia del INE cuando se trata de los procedimientos ordinarios sancionadores. Pero créanme que la mayor parte de las medidas cautelares que nosotros resolvemos en la Comisión de Quejas y Denuncias tiene relación con los procedimientos especiales sancionadores y son los que más conflicto van causando. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, se trata de la suspensión de promocionales que se transmiten en radio y televisión. Entonces, tiene un efecto inmediato
porque si nosotros concedemos las medidas cautelares, se ordena que se suspenda la difusión de ese promocional y que el partido político entonces lo sustituya por otro que sea totalmente diferente al que se acaba de suspender. Entonces tiene un impacto en la población en general pues muy importante. En cambio, les digo, el fondo del asunto, muchas veces ni siquiera sabemos lo que resolvieron. Por ejemplo, en esta cuestión de Joaquín López Dóriga que les comentaba, lo que resolvió la sala especializada, no me acuerdo qué era, pero lo que sí me acuerdo que dijo la sala superior era que si bien hay personas que tienen el carácter de personas con proyección pública, como en el caso de los comunicadores, lo cierto es que, y que tienen que tener una mayor tolerancia a la crítica, a cuestionamientos o lo que sea, lo cierto es que eso no implica que puedas incluir su imagen en un promocional sin ningún tipo de justificación. Si no lo estás criticando a esa persona, no tiene caso que lo estés incluyendo y también tratándolo de vincular con otras cuestiones que ellos estaban hablando en ese promocional. Entonces, les digo, son cuestiones muy complicadas, pero eso le toca a la Comisión de Quejas y Denuncias, que además integra con solamente 3 consejeros y no tienen alguna participación los demás consejeros del Consejo General, pero realmente la responsabilidad la llevamos nosotros 3, que somos los integrantes de esta Comisión de Quejas y Denuncias. Y todos los demás compañeros, o sea, los otros 8, pues quedan excluidos de la toma de decisiones dentro de esta comisión. Claro, ellos pueden acudir, pueden dar sus puntos de vista, pero no pueden votar salvo que nos estén supliendo alguno de los que integramos esa comisión. Entonces yo creo que tarde o temprano se tendrá que repensar este modelo para tal vez que estas medidas cautelares se vayan a la sala especializada que finalmente es la que va a resolver el fondo de los asuntos planteados en un procedimiento especial sancionador y no que nosotros tengamos que pronunciarnos de manera preliminar sobre una medida cautelar y que después ya en el fondo lo resuelva la sala especializada como sucede actualmente. Pero además, también tenemos un problema que es muy interesante. Cuando tenemos un procedimiento ordinario sancionador, las medidas cautelares las dicta la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y el fondo lo resuelve el propio Consejo General del INE. Si no estás de acuerdo con las medidas cautelares que se hayan adoptado o porque se declararon improcedentes, esa determinación es impugnable ante la Sala Superior. Y también lo que se resuelva en el fondo por parte del Consejo General es impugnable ante la Sala Superior. Pero estamos hablando de órganos del INE que resuelven medidas cautelares del fondo del asunto y de la Sala Superior, que finalmente ya va a resolver sobre las medidas cautelares y también del fondo del asunto en los procedimientos ordinarios sancionadores. Pero vean lo que pasa en los procedimientos especiales sancionadores. La Comisión de Quejas y Denuncias emite un acuerdo en relación con las medidas cautelares, ya sea concediéndolas o negándolas. Ese acuerdo es impugnable ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que también nos pueda confirmar, revocar o modificar. Pero el fondo del asunto lo va a resolver la sala especializada y en relación con esa determinación la va a resolver la sala superior, ¿sí? Entonces tenemos asuntos que nosotros en la Comisión de Quejas, por ejemplo, decimos, es improcedente la medida cautelar, la sala superior nos confirma la improcedencia de la medida cautelar y en el fondo la sala regional especializada dice que sí es existente la infracción, o sea que sí, debimos casi de haber concedido las medidas cautelares, aunque eso no tiene ningún tipo de repercusión en nuestra decisión, pero están diciendo que sí hay una infracción, ¿sí? Y entonces son muy comunes los casos donde tenemos una visión por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, otra visión totalmente distinta de la Sala Superior y otra visión también muy diferente de la Sala Regional Especializada. Entonces creo que aquí sí es necesario por una cuestión de certidumbre y de seguridad jurídica para los usuarios de este modelo de procedimientos sancionadores, que se tenga pues más pues congruencia con lo que se está resolviendo. Y por ejemplo, aquí les traigo una cuestión que acaba de suceder. Nosotros en la Comisión de Quejas nos solicitaron
unas medidas cautelares en relación con un spot pautado, creo que por el PRI, en relación con Miguel Ángel Yunes Linares, el candidato a gobernador del estado de Veracruz. En ese spot se estaba incluyendo a su hijo Omar, y tanto el nombre como la referencia a esta persona, por esta cuestión de unos inmuebles que supuestamente tiene, del cual es propietario. Nosotros en la Comisión de Quejas y Denuncias determinamos no conceder las medidas cautelares porque finalmente esta persona a la que se hace alusión en el spot, que es el hijo de Miguel Ángel Yunes, pues sabemos que no es un funcionario público y que no está contendiendo en la elección. Lo cierto que sí es una persona con proyección pública, porque finalmente hay una noticia que circuló en los medios de comunicación donde estaban haciendo pues un análisis de las propiedades que esta persona tiene, ¿no? Y la vinculación obviamente con el candidato. Nosotros no concedimos las medidas cautelares. Esa determinación se va a la sala superior y la sala superior nos confirma esa negativa de las medidas cautelares. Entonces, porque se trata de una persona con proyección pública. Pero la sala regional especializada, el 26 de mayo, o sea, de este año, o sea, el jueves pasado, determinó que si había una infracción en relación con el uso de la imagen de Omar Yunes, ¿sí? Porque ellos parten de la base de que el hecho de que esta persona sea hijo de un candidato a un cargo de elección popular, no, o sea, eso no da pie a que se pueda utilizar su imagen o hablar de esa persona en un spot. Entonces, y ahora falta que la sala superior resuelva, ¿sí? Entonces, vean cómo nosotros teníamos en la Comisión de Quejas una postura que fue confirmada por la sala superior, pero que ya la sala regional especializada, al resolver el fondo del asunto, tiene otra visión totalmente distinta a lo que pensábamos, tanto la Comisión de Quejas como la sala superior, y está entonces sancionando por el uso de esa imagen de Omar Yunes en ese promocional. Entonces, por eso les digo que es muy importante repensar el modelo de los procedimientos sancionadores para que en el caso por lo menos del procedimiento especial sancionador, tanto las medidas cautelares como la resolución de fondo por la sala regional especializada, pues tal vez le corresponda al Tribunal Electoral y no nos inmiscuyan a la Comisión de Quejas y Denuncias, que finalmente es una opinión preliminar y que luego finalmente no tenemos nada que ver en el fondo del asunto. ¿Sí me explico? O sea, nos meten a esta circunstancia cuando nosotros no vamos a tener que resolver el fondo de la cuestión planteada y puede ser totalmente distinto lo que pensamos en la Comisión de Quejas y Denuncias con lo que la Sala Regional Especializada va a resolver, y les traigo este caso que recientemente se resolvió. Entonces, les digo, tenemos que repensar esta cuestión. Hasta el momento, este asunto que les digo que la sala especializada emitió el 26 de mayo no ha sido impugnado, seguramente lo va a hacer, ¿no? Y vamos a ahora tener que darle seguimiento a lo que resuelva la sala superior del Tribunal Electoral. Y también les traigo a colación esta circunstancia porque para nosotros, como integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, es muy complicado tomar decisiones, porque precisamente los órganos que nos pueden dar luz sobre esta materia, que sería la sala superior y la sala regional especializada, pues tienen criterios que son contradictorios entre estos dos propios órganos del Tribunal Electoral, ¿no? Y ya no hablemos de a veces las incongruencias que existen aparentemente entre un asunto y otro, también de los que resuelven la sala superior. Nosotros muchas veces estamos viendo qué ha sido lo último, y si dije algo y me quieren correr de aquí, me voy, nada más no me hagan caras feas, pero sí, o sea, muchas veces vemos que un spot que dice cuestiones, por ejemplo, que devuelvan lo robado, ¿no? Los vamos a meter a la cárcel, eso no es calumnioso, ¿no? Pero si les dicen no es de aquí, entonces sí es calumnioso, ¿no? Y cosas así que son de verdad increíbles, porque al momento en que las estás analizando, no tienes después un parámetro de cuál va a ser la decisión que tienes que tomar. ¿Qué hacemos la mayor parte de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias? Nos vamos a los precedentes que se han ido emitiendo en el tema. Yo, por ejemplo, tengo un cuadro con todos los criterios, por ejemplo, aquí lo traigo para que no vean que digo mentiras, que tienen que ver con las medidas cautelares solicitadas en relación, o sea, por temas de calumnia,
Entonces yo me voy guiando por mi cuadro, ¿no? Aquí tengo los promocionales que se han estado denunciando por estas circunstancias y tengo qué resolvimos en la Comisión de Quejas y Denuncias, qué resolvió la Sala Superior cuando se cuestionó esa decisión en relación con las medidas cautelares, qué resolvió la Sala Regional Especializada en el fondo y qué resolvió en relación con eso la Sala Superior, para poder tener un esquema lo suficientemente pues amplio y con toda la información completa que nos vaya guiando en relación de cómo tenemos que ir analizando cada uno de los promocionales, qué es lo que dicen y cuál es el contexto en el que se dice. Entonces, les digo, es una cuestión totalmente complicada la que llevamos ahí en la Comisión de Quejas y Denuncias. Entonces, les digo, yo creo que sí se tiene que repensar ese sistema. Y ya casi para terminar, otro tema que les quería comentar es la tramitación y sustanciación de los procedimientos ordinarios de especiales sancionadores por parte del INE. Obviamente nosotros somos los que tramitamos estos procedimientos. Algunos se preguntarán, bueno, a ver, si los procedimientos de especiales sancionadores son competencia de la Sala Regional Especializada, ¿por qué ella no hace la tramitación y la sustanciación? Bueno, pues porque no tienen una estructura como la del INE, con 300 distritos juntas o consejos distritales y con 32 juntas en las entidades federativas. Entonces, nosotros tenemos que hacer la investigación. Y aquí en este tema también es muy importante la intervención de los llamados organismos públicos locales electorales. ¿Por qué? Porque muchas veces ante ustedes se presentan las quejas y denuncias que tienen que ver no solamente con cuestiones que son de su competencia, sino que también son competencia del INE. Pueden estar cuestionando un promocional en radio y televisión, pero a la vez también espectaculares que están colocados en su entidad federativa. Entonces ahí ustedes tienen que hacer una decisión para que entonces se mande, ¿no? Parte de la queja al órgano competente del INE y que se pueda hacer el trámite de sustanciación y en su caso se mande a la Sala Regional Especializada, si es que le corresponde, para que se resuelva el fondo del asunto. Entonces, en estos casos sí necesitamos una máxima coordinación, que estemos con unos canales de comunicación que sean muy fluidos, aunque a veces cueste mucho tener esa comunicación, pero sí es muy importante tenerla. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en donde nos presentan a nosotros las quejas de manera directa ante el INE, y los tenemos que remitir al OPLE correspondiente para que ellos nos digan si van a solicitar medidas cautelares cuando se trata de promocionales de radio y televisión. Y en ir y venir del asunto, pues ya se pierde muchísimo tiempo y a veces ya inclusive hasta el promocional dejó de transmitirse en radio y televisión. Y por eso también es importante, les decía, la coordinación. Nosotros estamos pensando en el INE ya a echar a andar un sistema donde haya notificaciones que sean automáticas, donde ya no sea necesario remitir la queja de forma física a las autoridades, sino que simplemente a través de un correo se pueda hacer esa remisión de la información y tener un sistema donde esta información fluya de manera más rápida para precisamente poderle dar celeridad a la tramitación de estas quejas, sobre todo lo que son los procedimientos especiales sancionadores que tienen que resolverse a la brevedad posible. Ahora, las propuestas, pues quizá lo ideal les decía que las solicitudes de medidas cautelares las tenga que resolver la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque finalmente ellos tendrían que hacer un estudio preliminar de lo que van a ellos a resolver en el fondo del asunto, ¿no? Y entonces ya también podrían poner un remedio desde un inicio si es que la medida cautelar va a resultar procedente y que un promocional se deje de transmitir y no esté causando algún tipo de daño o perjuicio a la persona a la cual va dirigida. Entonces creo que esta sería la propuesta ahí fundamental. Ahora, en relación con lo que tienen que ver las cuestiones de la revisión en sede jurisdiccional, también yo creo que ahí les falta mucha claridad a algunos magistrados de cómo son los procedimientos especiales sancionadores y cómo son los procedimientos ordinarios sancionadores, porque, por ejemplo, nosotros que hacemos las investigaciones, batallamos muchísimo para obtener la información y luego
cuando se cuestiona lo que nosotros resolvemos, parece que la salida fácil es que falta una cuestión de exhaustividad y lo regresan al órgano. Cuando ya el órgano electoral ya agotó cualquier tipo de investigación y ya no se va a obtener ningún otro elemento que te lleve a una circunstancia diferente a la que ya se tiene acreditada en el expediente. Y se los digo porque, por ejemplo, nosotros cuando llegamos al INE, teníamos una investigación en relación con el municipio de Torreón, Coahuila, donde se les estaba descontando a los trabajadores cierta cantidad de dinero de manera quincenal para dársela a algún partido político. Nosotros, el INE, no éramos competentes para resolver este asunto, porque era un asunto del estado de Coahuila. Algunos compañeros se aferraron a que sí éramos competentes de hacer las investigaciones correspondientes. Se hicieron las investigaciones correspondientes, se acreditó ese descuento, se acreditó que los trabajadores habían dado, autorizado ese descuento, o sea, había una manifestación de la voluntad y seguía siendo, y que esos recursos que se estaban descontando a los trabajadores se estaban dando al partido político a nivel estatal. Entonces, nada tenía que ver el INE, pero por estar con esa postura que no aceptaba ningún otro tipo de circunstancia, tuvimos el expediente ahí como un año, más otro medio año haciendo investigaciones de algo que ya se había investigado y que nada más eso era lo único que se podía encontrar. Y bueno, ya con todos los elementos decidimos que no éramos competentes, o sea, cosa que nos dimos cuenta desde el primer momento en que llegó. Pero ya después, un año y medio lo mandamos a Coahuila, y entonces ahora es empezar el procedimiento ante el OPLE, que es el órgano competente para resolver, ¿no? Entonces, claro, pueden retomar los elementos que ya habrán en el expediente, pero finalmente los obtuvimos nosotros en una cuestión preliminar, y ahí, si yo fuera abogada de los partidos políticos, diría, y además los obtuvo un órgano que no era competente. Pero bueno, entonces vean cómo estas cuestiones van causando muchísimos problemas y no se tiene una visión de lo que se quiere lograr con estos procedimientos sancionadores, ¿no? Que es investigar una conducta o un acto o también algún tipo de omisión, fincar las responsabilidades y sancionar para que precisamente no quede impune esa conducta. Entonces les digo, muchas veces nos lo regresan los tribunales electorales para mayores investigaciones, para alargar el procedimiento, pero sin tener conciencia de que lo fundamental, que es sancionar si es que hay alguna irregularidad, no se está cumpliendo. Entonces, creo que también ahí en la cuestión jurisdiccional se tiene que hacer una revisión de cómo se está actuando a través de los tribunales electorales, ya sean locales o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ver qué es lo que se quiere hacer y a dónde nos va a llevar con estos procedimientos ordinarios sancionadores o especiales sancionadores, esas investigaciones, porque yo digo, si ya no hay más material de dónde agarrarse para seguir investigando, lo más recomendable es resolver y que ese asunto finalmente ya quede concluido y que no sea un asunto que esté abierto y que lleve años. Cuando nosotros llegamos al INE, que fue en abril de 2014, todavía había procedimientos de investigación de años anteriores, no les miento si desde el 2009, y la finalidad de esta integración de la Comisión de Quejas y Denuncias era abatir todo ese rezago. Imagínense, si en el 2009 no pudiste allegarte de elementos para conocer lo que había sucedido en un momento concreto, pues en el 2014 pues menos, ¿verdad? Entonces, no tiene caso que estén abiertos ahí los procedimientos cuando ya la materia de la investigación ya se agotó o ya inclusive desapareció. Entonces sí tenemos que actuar con muchísima celeridad, pero también tenemos que ser, les digo, conscientes de lo que se busca con estos procedimientos sancionadores, que es sancionar aquellas conductas que sean infractoras de la Constitución o de la normatividad electoral. Y no sé cuánto tiempo llevo, Saúl, pero ya me callo. Gracias por su atención. Muchas gracias a la consejera Adriana Favela. Puso varios temas sobre la mesa que me parece pueden ser considerados por los demás panelistas. Uno, el origen de este procedimiento especial sancionador, un origen jurisdiccional, porque había un vacío normativo que no lo contemplaba.
Pero en la parte final, cuando hace una serie de propuestas, Adriana, me parece que hace unas muy interesantes. La medida cautelar se dicta con base en una apariencia del buen derecho. Y esa medida cautelar que decide la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la puede revisar la Sala Superior del Tribunal. Si la sala se asoma al fondo del asunto, puede revocar o puede confirmar esa medida, pero ya fijó de alguna manera un punto de vista a la Sala Superior. Y luego le va a llegar de nuevo porque la Sala Regional Especializada está resolviendo el fondo, es decir, es muy incómodo para una sala regional especializada resolver un procedimiento especial sancionador cuando la Sala Superior ya se asomó al fondo del asunto, fija de alguna manera un criterio y luego la Sala Regional Especializada sabe que su resolución será resuelta en definitiva por la Sala Superior. Creo que los temas que ha comentado Adriana son temas muy importantes. Otro que me parece que Adriana lo vive todos los días es la brevedad con la que deben dictar las medidas cautelares. Es una urgencia, es una premura excesiva, tienen unos cuantos minutos, a veces unas horas para resolver y creo que sí es necesario replantear este modelo que fue creado con la reforma del 2014. Un modelo híbrido, un modelo dual, un modelo complejo que necesita replantearse porque ya está dando muchos problemas este modelo. Bien, para continuar con la mesa, le toca los 2 minutos que le quedan al licenciado Pedro Zamudio. Sí son 2 minutos, Pedro, ¿eh? O sea, al licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. El licenciado Pedro Zamudio es psicólogo educativo, estudió en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, tiene una maestría en pedagogía y es candidato al grado de maestro por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y también es candidato al grado de maestro en una maestría en procesos e instituciones electorales. Pedro tiene una gran experiencia y una gran experiencia en materia electoral, fue vocal ejecutivo distrital en la Junta 34 Distrital Ejecutiva del entonces IFE, ahora del INE, y vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital número 3 en el estado de Michoacán. Pedro, tienes el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, Saúl. Buenas tardes, agradecer mucho la invitación, la posibilidad de estar en este panel con con expertos tan relevantes en la materia. Es un poco amenazador. Gracias, magistrada, gracias, magistrados, por la invitación y por el reto. Debo empezar con una disculpa y mal comienzo, diría mi abuela. Como escucharon, no soy abogado, así que si encuentran en mi intervención alguna imprecisión, no es incompetencia, es pura ignorancia, no es con dolo. Quisiera platicar un poco de mi relación personal con el sistema sancionador. Cuando me invitó la magistrada Martínez, me puso a reflexionar acerca de, bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué puedo decir yo del sistema sancionador? Y encontré que tengo algún par de cosas que comentarles. La primera es que me parece muy afortunado que se haya diseñado un modelo como el que tenemos, no el que tenemos, sino como el que tenemos, porque me parece que el anterior tenía incentivos bastante perversos, en mi opinión. En mi opinión, el sistema anterior y el modelo que permitía que una queja se quedara en el IFE desde el 2009 hasta la fecha, era para el participante en elecciones, mira, tú hazlo, sabemos que está prohibido, sabemos que está mal, pero hazlo porque en lo que lo resuelven, capaz que ya hasta dejaste de ser diputado, tú dale. Se modificó el modelo, se dijo no, las cosas que afectan la equidad en la contienda deben ser resueltas de una manera expedita, pero se le dejó a la autoridad administrativa el resolver sobre la marcha, al mismo tiempo que está resolviendo o tratando de organizar un proceso electoral, ve resolviendo asuntos donde los que tiene sentados en la mesa tienen que decir a favor o en contra. Entonces, ese primer modelo me tocó vivirlo un poco directamente, digamos, en la Junta Distrital en la que yo trabajaba, en el Consejo Distrital. En 2009 nos tocó resolver los primeros procedimientos especiales sancionadores y no les miento si les digo que las primeras canas que me salieron fueron la noche previa a la necesidad de resolver el primero de los asuntos, porque era un asunto verdaderamente complejo. Tenía, por supuesto, como mi mano derecha, a mi compañero el maestro Pontón, que es un hombre experto, un maestro en Derecho, pero finalmente tendríamos que resolver este asunto del especial sancionador al mismo tiempo en que estábamos organizando la elección de ese año. Con la modificación que se hizo para que la autoridad administrativa solamente sustancie, investigue, se haga de elementos y sea la autoridad jurisdiccional la que resuelva, creo que se ganó bastante, pero todavía hay muchos asuntos que se tienen que afinar. Les voy a sorprender diciéndoles que en el Instituto Electoral del Estado de México no tenemos comisión de quejas, porque no atendemos quejas. Todas las quejas ordinarias y especiales
las tramita el instituto a través de un órgano especial que es la Secretaría Ejecutiva y las remite al tribunal. Ahí es donde se ha cargado el trabajo para nuestros compañeros del Tribunal Electoral del Estado de México, porque se les entregaron en la legislación nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades, pero no nuevos o mayores recursos para resolverlas. Creo que ahí hay un asunto que tenemos que revisar muy a detalle y en las que nos podemos coordinar bastante bien la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Ya hace un rato explicaba la consejera Favela, bueno, ¿por qué lo hace la autoridad administrativa la investigación? Pues porque tenemos oficinas en todo el estado, porque durante un proceso electoral tenemos 170 oficinas operando y funcionando, pero ojo, oficinas que se encargan y saben organizar elecciones, no proveer de elementos a un juzgador para que lo haga. Entonces creo que ahí hay una tarea interesante. Una primera propuesta del servidor sería que en esta combinación afortunada que está propiciando la sala regional, pues nos coordinemos. Nosotros tendremos elección el año que entra y a lo mejor ya no queda mucho tiempo, pero Colima y Michoacán la tendrán hasta el 18 y estamos muy a tiempo para que los tribunales de Colima y Michoacán provean de cursos, de actividades de formación específica para el personal permanente de los órganos electorales, pero también para aquellas personas que ya sabemos que están interesadas en participar con nosotros en cada proceso. Y entonces van a ser una fuente muy útil de reclutamiento cuando tengamos que buscar gente para nuestras así llamadas oficialías electorales, pues acudir con la gente que ya fue formada y que tiene la información precisa de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que buscar cuando se hace una diligencia, que no basta compararse en la esquina y decir, sí, sí hay un espectacular y ya lo vimos, ¿no? Sino cuáles son las preguntas idóneas, cuáles son. Yo recuerdo mucho en aquel entonces, del 2009, cuando estábamos buscando cómo resolver ese primer PES en Toluca, haber leído y con mucha preocupación una resolución de una sala, si no recuerdo mal, regional en aquel entonces, que consideraba que la inspección que habían hecho los compañeros de una junta distrital o local, no recuerdo tampoco, en otra entidad, porque no fue aquí en el Estado de México, no era la pertinente, porque ellos narraban, siendo las 9 horas salimos de la oficina, siendo las 9 horas con 5 minutos nos apersonamos en la esquina de Hidalgo y Madero y vimos un espectacular que estaba así, le preguntamos a la señora de las tortas que si hace cuánto que estaba y dijo que no se acordaba, y siendo las 9 horas con 10 minutos, y así van ellos detallando toda la diligencia. Y uno de los integrantes de la sala dijo, es que yo he vivido ahí y de tal esquina a tal esquina no se hacen 5 minutos, dice, sin la torre, ¿no? O sea, y ya con eso toda la diligencia fue rechazada por la sala porque en su opinión, en su experiencia, no había sido lo suficientemente exhaustiva. Entonces creo que ahí tenemos bastante materia para coordinarnos con capacitación permanente para el personal del instituto y para aquellas personas que están interesadas en las actividades de los institutos que pueden acudir a actividades, incluso plataformas en línea que se estén formando, y cuando nosotros podamos o busquemos gente especializada para que nuestras juntas nos puedan apoyar con estas actividades, pues podemos pedirles como referente, tienes algún tipo de experiencia, y nos van a sacar el 1, 2 o 3 diplomas que ya hayan obtenido con las salas regionales o con los tribunales estatales. Creo que ahí hay una tarea pendiente interesante. Les decía, en el Instituto Electoral del Estado de México no tenemos comisión de quejas porque el instituto en el modelo del Estado de México solamente investiga, sustancia y remite al tribunal incluso los asuntos ordinarios. Eso nos quita el problema de estar sentados en la mesa con alguien que puede opinar a favor o en contra de la queja que presentó el otro. Eso creo que le reduce bastante al uso, digamos, no diría contencioso, sino combativo de las quejas, ¿no? En el modelo anterior, tú te quejas de mí, pues entonces yo me quejo de ti y ahí nos la llevamos, ¿no? Al interior, y el órgano además, teniendo que seguir con los pasos siempre ajustaditos para organizar la elección, tenía que estar lidiando con esto de, alguna vez lo refería un consejero del IFE entonces, de la integración anterior, y decía que el árbitro, el IFE, pasó de ser el árbitro de la contienda a ser la FIFA, ¿no? O sea, ya no nada más arbitrea, sino vendes los boletos y te aseguras de que la cerveza esté fría y te aseguras de que las puertas estén abiertas, todo lo que está asociado con el estadio. Entonces yo creo que en ese sentido el modelo del Estado de México es bastante venturoso. ¿Por qué? Porque el Instituto Electoral del Estado de México se dedica a organizar la elección, va llevando paso a paso la organización administrativa del proceso electoral, y todo aquel que se queje es atendido y escuchado por el instituto, pero el asunto es resuelto por los compañeros del Tribunal Electoral del Estado de México. Y ese modelo durante el último proceso me parece funcionó, por supuesto con la carga de trabajo adicional para el tribunal que nosotros no vimos, no sufrimos, que ellos sí tuvieron que lidiar con eso, porque además tuvieron un recorte presupuestal importante, tuvieron una limitación de recursos. Esto es, la legislatura les dio nuevas atribuciones, pero no los medios para enfrentarlas. Creo que ahí hay un asunto importante a resolver. También nos falta o nos pasa en el Estado de México que no hay como tal medios de impugnación específicos para las resoluciones sobre los procedimientos sancionadores. Están más bien como genéricos, como
como disueltos. Las actividades del secretario ejecutivo cuando está sustanciando, por ejemplo, tiene él, en la Secretaría Ejecutiva, la capacidad de dictar o no las medidas cautelares, y el dictado o no de las medidas cautelares puede ser impugnado ante el tribunal, pero son asuntos que finalmente creo, para efectos de la organización de la elección, no suben a la mesa de consejo, y eso por supuesto que le quita el incentivo al partido político o al contendiente de estar llevando el tema a la mesa para encontrar una palestra donde están los medios, donde están las cámaras, donde puede aprovechar el espacio para llevar agua a su molino, cosa que me parece absolutamente válida en cuanto a la elección, a la organización de la elección, no en cuanto a la resolución de las quejas. Perdón, nada más como datos para que los tengan, para tenerlos presentes. Durante el proceso electoral ordinario 2014-2015 se recibieron 549 asuntos en el instituto, de los cuales 84 fueron tramitados por el procedimiento sancionador ordinario y 465, o sea, casi 5 veces más, o más de 5 veces más, por el especial sancionador. Para atenderlos se realizaron 665 diligencias que incluyeron inspecciones oculares, inspecciones con preguntas a vecinos y transeúntes, inspecciones a sitios de internet, algo importante, nos pidieron eventualmente certificaciones de lo que estaban publicándose en sitios de internet, requerimientos de información a diversas autoridades, entre ellas la Procuraduría del Estado, así como diversos ayuntamientos, y se citó a desahogo de audiencia de pruebas y alegatos a las partes vinculadas a 239 expedientes. Esos 239 expedientes fueron los que se remitieron al tribunal, menos de la mitad de los que se recibieron. Otros 213 que no se remitieron se desecharon por diversas causales, incluyendo la de no reunir los requisitos formales de una denuncia, y 97 se tuvo por no presentada la queja. Perdón, nada más como referente por la seriedad con la que tratamos los asuntos, les puedo referir que una de las quejas recibidas fue tramitada con base, la denuncia fue presentada con base en una publicación del portal que se asume a sí mismo de No Noticias, del Deforma, así con D. La queja estaba basada en una publicación del Deforma, obviamente, más bien, no esto automáticamente la hizo desechable por la Secretaría Ejecutiva, sino la tramitó conforme a todo, y lo primero que encontró fue que al abrir el portal del Deforma, lo que dice ahí es, este no es un portal de noticias, todo lo que aquí publicamos tiene con el fin, pero hubo que tramitarlas, ¿no? Mal hubiéramos hecho, o mal hubiera hecho la Secretaría Ejecutiva en decir, pues es del Deforma, ni modo que sea cierto, no, pues hubo que tramitarla, y fue un asunto que eventualmente llegó a las manos y a la competencia del tribunal. Entonces, si me lo permiten, yo quisiera decirles como integrante, como presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, que me parece que este modelo es venturoso, que podríamos, les invito a que lo promuevan en sus entidades. ¿Por qué? Porque finalmente le permite o le deja a la autoridad administrativa electoral el asunto que le toca, que es organizar el proceso electoral, y el resolver las quejas que durante el mismo se vayan presentando, lo atiende personal que está especializado, que contiene todos los elementos, que tiene eventualmente, si me lo permiten, hasta la calma de no estar sentado a la mesa con los partidos políticos, como es el tribunal. ¿Qué le falta al tribunal o qué creo que necesitaría el tribunal? Pues el apoyo del órgano administrativo para hacerse de todos los elementos con la mayor cantidad con la mayor eficacia. Hay una parte de nuestro código, buena parte de nuestro código, no sé si pasa en sus estados, pero acá sí pasó, fue una especie como de copia y pega de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las partes relevantes o las partes importantes se trajeron completas, y hay una parte, por ejemplo, que dice que para efectos de dar fe de los actos que están sucediendo durante el proceso electoral, podrán actuar como oficial electoral los vocales secretarios. Eso está muy bien. Las juntas distritales del INE tienen vocales secretarios que normalmente, no exclusivamente, pero normalmente son especialistas en derecho, gente o personas que están formadas y que están siendo capacitadas permanentemente en esas funciones, cuestiones que tienen que ver con el derecho electoral. Solo que en nuestras juntas no hay vocales secretarios, nuestras juntas las integran vocales ejecutivos de organización y de capacitación. El vocal de organización hace las veces de secretario del consejo, pero no es el vocal secretario, no son personas que estén formadas especialmente ni permanentemente para esas actividades. Eso nos causó una dificultad. Durante el proceso nos vimos ante la disyuntiva, nombramos a todos nuestros vocales de organización como oficiales electorales en automático. ¿Cómo los capacitamos? ¿A qué horas? Si el propio modelo de contratación y de capacitación hace que permanezcan lo que deban permanecer en sus juntas y no los podemos estar trayendo a las oficinas centrales. Eso creo que en ese sentido es un reto en el que sí nos podemos apoyar bastante las autoridades jurisdiccionales con las administrativas. Nosotros sí vamos a tener esas oficinas operando en los municipios, en los distritos de la entidad durante el proceso electoral, pues podremos desde antes preparar a la gente que se va a encargar de eso, tener una especie de un cuerpo especializado de oficiales electorales que hayan sido previamente capacitados por las diferentes instancias o que puedan demostrar que tienen los conocimientos con certificaciones o con
documentos emitidos, o en su caso, o entregados después de las actividades de capacitación del órgano jurisdiccional. Creo que ahí hay un reto y hay un área de oportunidad, como le llaman ahora los especialistas. Quisiera dejar aquí mis 2 minutos y les agradezco mucho su atención. Te excediste, ¿eh? Fueron más de 2 minutos. Y bueno, quiero rescatar algo que menciona el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, algunas cosas importantes. El modelo previsto en el Estado de México es diferente al modelo nacional. No tenemos una comisión de quejas y denuncias y además no la queremos. No la queremos porque las medidas cautelares no se deciden a través de una comisión, sino a través del secretario ejecutivo del instituto, y preferimos, Pedro daba el dato, más de 500 quejas, preferimos que le lleguen, lo lamento, mis amigos magistrados que están aquí, Gerardo, Hugo, les diría, les van a seguir llegando porque el Instituto del Estado de México no quiere ni las medidas cautelares, deberían ser de naturaleza jurisdiccional, como hace rato lo mencionaba la consejera Adriana Favela. Toca el turno al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, el licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. El licenciado Cruz Martínez tiene una amplia experiencia laboral. Desde 2006 al 2012 estuvo en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, fue su procurador de asuntos electorales en esa entidad. Del 2011 al 2013 estuvo en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, fue procurador fiscal en el Estado de Hidalgo y a partir del 2013 al 2015 se desempeñó ya como magistrado electoral del Tribunal Electoral. Del 15 de diciembre del 2015 a la fecha, magistrado presidente del Tribunal Electoral por decisión del Senado de la República y tiene diversas publicaciones en materia electoral. Ha publicado, entre otros datos, más de 54 artículos en un blogspot y tiene una amplia experiencia. Manuel Alberto, tienes el uso de la palabra también hasta por 2 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero, aprovechar para agradecer la valiosa invitación que nos hizo la Sala Regional Toluca, magistrada Marta Martínez Guarneros, presidenta, muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya, querido amigo, gracias por la invitación. Magistrado Alejandro David Avante Juárez, nuevamente bienvenido y gracias por la invitación. Bueno, aquí después de lo ya comentado por la maestra Favela, digo, realmente queda muy poco que comentar. A nivel nacional, efectivamente, es un nuevo modelo que tiene cierta efectividad porque está diseñado y con órganos expropiados para tal efecto. A nivel local, creo que en la mayor parte de la República únicamente lo que se hizo fue copiar y pegar. Tenemos una serie de problemáticas aquí, donde encontramos, por ejemplo, en el caso del Estado de Hidalgo, el procedimiento especial sancionador efectivamente lo conoce el organismo local electoral y lo resolvemos los tribunales electorales, pero el ordinario hace todo el procedimiento hasta la sanción el propio órgano local. Después de eso hicimos una serie de contenidos donde pudiéramos apreciar algunas diferencias que tenemos en las legislaciones de las 5 entidades que integramos esta quinta circunscripción. Creo que hoy tendremos que ir revisando poco a poco que cada una de las entidades, aun y cuando sus diferencias, cuando tenemos una grave problemática. Y efectivamente, lo señalaban hace rato, no tenemos diseñado un procedimiento jurisdiccional específico para el tema de los procedimientos sancionadores. Y esto nos lleva a encontrar y recoger estos temas como si fueran en forma ordinaria recursos de apelación. Y cuando revisamos los recursos de apelación, compañeros magistrados, ustedes lo saben, muchas veces nos encontramos con la falta de personería de quienes lo presenten. Por ejemplo, los ordinarios sancionadores puede presentarlo cualquier ciudadano, en algunos estados también lo puede ser el recurso de apelación. Cuando llegamos ya a las salas regionales, que creen que no están legitimados porque son parte del proceso, pero tienen carácter de ciudadano y no lo pueden presentar, y entonces dejaríamos en estado de indefensión a aquel que está promoviendo. Aquí está un cuadro comparativo donde lo vamos revisando puntualmente. Creo que es muy importante que retomemos algunas cuestiones también, donde hoy las bases electorales para los procedimientos sancionadores varían. No únicamente tenemos que ver con la transparencia, con la legalidad, con la proporcionalidad, sino estamos incrementando aquí un tema de carácter punitivo, que tiene que ver la coercitividad.
Si nosotros revisamos las sanciones que tenemos individualizadas por cada estado, salvo el Estado de México que trae de 1000 a 2000 días de sanción pena, todos los demás andamos muy bajitos. Acabamos de imponer en el estado de Hidalgo una pena para un candidato que va de 50 a 1000 días de salario mínimo, y cuando hacemos el estudio pormenorizado, no va más allá de su sanción de 10,000 pesos. Esto que aquí estamos incentivando, bueno, aquí están 10,000 pesos más para lo que venga, ¿no? Entonces tenemos que hacer un estudio muy concreto con relación a la punibilidad que tenemos que ejercer y realmente cuál es el efecto que pretendemos con ella. Si bien es cierto, la razón propia de los procedimientos sancionadores no es generar mayor riqueza, sino establecer medidas suficientes para la inhibición de las conductas de más adelante. Cuando las sanciones locales van de 5,000, 10,000, 20,000 y más allá van hasta 30,000, 40,000 pesos, bueno, pues un partido político de orden local lo tiene lo suficiente para cometerla y volverla a cometer. Creo que aquí la propuesta sería en 3 vertientes, para no agotar los 3 minutos que me corresponden. Sería fundamentalmente revisar en lo individual cada una de las legislaturas de nuestros estados y hacer propuestas concretas. Pedirle el apoyo aquí a la sala regional para que en esas atribuciones pudiéramos sentarnos a platicar y ver lo más cercano posible para generar sanciones que a la postre sean inhibitorias. Por otro lado, con ayuda de nuestros amigos que se han dedicado al derecho penal, magistrado Avante, es revisar este tema de la punibilidad y la coercibilidad que no tenemos muy claramente vislumbrados hoy en derecho electoral. Si lo vemos por el lado del derecho penal electoral, es una función distinta. Pero como procedimiento sancionador, creo que son los 2 elementos que nos falta fundamentalmente motivar y dejar perfectamente establecidas en las legislaciones. Y finalmente, esto no es posible si no generamos mecanismos de comunicación cierta. Particularmente en el estado de Hidalgo tenemos una buena comunicación con los órganos electorales. Sin embargo, nos falta algunos elementos técnicos y de ahí valdría la pena firmar convenios con las áreas especializadas del Instituto Nacional Electoral, de la sala especializada, para que hagamos menos doloroso este trámite o engorroso este trámite documental. Tendremos que ser más ágiles. Al final del día, los procedimientos sancionadores buscan una expeditez en su resolución. A nosotros nos dan 72 horas para resolver el procedimiento especial sancionador después de que ya es admitido. Sin embargo, a veces nuestros órganos electorales, y no me estoy quejando, se tardan ese tiempo en enviarnos todas las constancias que obran. Cuando pudiéramos tener la comunicación inmediata que nos prevé la propia ley electoral, desde comunicado, oye, te estoy enviando ya como avance la demanda, tengo estos avances documentos, lo que nos va a permitir crear una conciencia clara de la temporalidad en resolución. De otra manera, esto se va a convertir en letra muerta. Insisto, la idea es buena, sin embargo, creo que falta perfeccionar a nivel local este tipo de iniciativas. Y por qué no decirlo, tal vez ser pie de lanza o cabeza de lanza aquí en la quinta circunscripción para ponernos de acuerdo y hacer un procedimiento modelo que podamos, tomando en cuenta el Estado de México, que ya lo trae muy avanzado, hacer una propuesta al interior de las asociaciones, tanto de magistrados como de las organizaciones electorales locales, que nos permitan esto trasladarlo a nuestros congresos de las entidades federativas. Sería cuánto tendría que comentar, no abusando de los 3 minutos. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Creo que pusiste algunos temas interesantes para ir más o menos caracterizando lo que podría ser un procedimiento especial sancionador. Quizá este efecto persuasivo al que te refieres que debe tener para inhibir las malas prácticas es una característica importante que debiera explorarse. Los procedimientos sancionadores como que son reactivos y ya comentabas que esto no desalienta la mala práctica porque finalmente la sanción pues no es proporcional con los beneficios que pudiera causar
la mala práctica electoral. En la última intervención le vamos a pedir al magistrado Hugo López Díaz del Tribunal Electoral del Estado de México que haga uso de la palabra. El magistrado López Díaz tiene una licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una maestría en Derecho Electoral y 2 posgrados, una en Administración de Justicia y Derecho Procesal por la Universidad Autónoma del Estado de México y un posgrado en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Tiene experiencia laboral en varios procesos electorales. En 1994 fue juez instructor de la Sala Regional de la Quinta Circunscripción en Toluca, Estado de México. De agosto del 2004 a enero del 2005 fue juez del ramo penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, adscrito al Juzgado Primero Penal de Ecatepec. De febrero del 2010 a febrero del 2012 fue presidente de Junta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. De junio del 2013 a octubre del 2014 fue coordinador operativo en la ponencia de la magistrada Castellanos Mijangos en el Tribunal Electoral del Estado de México. Hugo, yo trabajé contigo algunos años en el Tribunal Electoral del Estado de México y tienes el uso de la palabra. A ti te lo daré hasta por 5 minutos. En primer término, agradezco la distinción a mi persona por parte de la magistrada licenciada Marta Concepción Martínez Guarneros, a sus compañeros magistrados, así como al presidium de esta mesa de trabajo, por permitirme exponer este tema tan importante en el derecho electoral como lo es el régimen sancionador. La prioridad por refrendar la naturaleza democrática en nuestra forma de gobierno, romper las cadenas de la prolongada tradición de fraudes y atropellos electorales para procurar así que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus representantes, trae como consecuencia o genera una complejidad entre elecciones y justicia que se ha tornado muy polémica para los impartidores de justicia en materia electoral, dando pie a que surjan nuevos mecanismos y procedimientos legitimados para resolver los diversos conflictos que dentro de la contienda se generan. Tal necesidad dio apertura a la creación del procedimiento sancionador electoral, tal y como ha señalado quienes me han antecedido en la voz. Tiene su génesis en la reforma electoral de 1996, en la cual se dotó al entonces Instituto Federal Electoral la competencia de conocer asuntos relacionados con infracciones al ordenamiento legal electoral. Esta vertiente del procedimiento sancionador es el que conocemos como procedimiento sancionador ordinario, es decir, con la reforma electoral de 1996 nace este procedimiento y la competencia del entonces IFE de conocer y sancionar conductas contrarias a la ley. Ustedes recordarán, este fue un procedimiento cuya sustanciación y resolución tardaba entre 64 y 129 días. Ahora bien, en el año 2006, a través de la resolución del recurso de apelación sub-RAP 17/2006, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó, vía interpretación, el procedimiento especial sancionador, cuya sustanciación y resolución en promedio se emitía entre 5 y 6 días por el Instituto Federal Electoral. Así pues, en la reforma constitucional de 2007 surge el procedimiento especial sancionador, en el cual la sustanciación y resolución quedó previsto en el entonces COFIPE, ello como consecuencia del entonces conflicto electoral suscitado en el aquel entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y el entonces Partido del Poder Acción Nacional. Esta breve reseña tiene como único objetivo diferenciar el nacimiento del procedimiento ordinario sancionador y el actual procedimiento especial sancionador. Para lo que al caso se destaca que antes de la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014 y la legal del 23 de mayo del mismo año, la sustanciación y resolución correspondía a la autoridad administrativa electoral, esto es, al Instituto Federal Electoral.
resolución que podía ser impugnada por la vía del recurso de apelación ante el Tribunal Electoral. Así, la reforma constitucional del 10 de febrero y la legal del 23 de mayo del año 2014 cambió el procedimiento de sustanciación y resolución, pues el legislador federal otorgó al naciente Instituto Nacional Electoral la competencia de investigación del procedimiento especial sancionador, en tanto que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la creación de la sala especializada, le otorgó la atribución de resolver los procedimientos que previamente el órgano administrativo investigaba, siendo que el INE conservó la competencia para sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores ordinarios. Con la reforma constitucional del 24 de junio de 2014 y la legal del 28 del mismo mes y año, a la autoridad administrativa electoral, tanto para el procedimiento ordinario como para el sancionador, se le otorgó única y exclusivamente la competencia de sustanciación y de investigación, y al Tribunal Electoral del Estado de México la de resolver ambos procedimientos. Como se puede ver, las competencias son distintas en el ámbito federal y en este caso en el Estado de México, ya que en la Federación el procedimiento especial es investigado por la autoridad administrativa electoral, la jurisdiccional la resuelve y es el INE quien conserva competencia exclusiva sobre la investigación y resolución de los procedimientos ordinarios. En el Estado de México, tanto el procedimiento especial como el ordinario son investigados por la autoridad administrativa electoral y sus resultados por el órgano jurisdiccional. La competencia en el Estado de México es similar a la de otras 4 entidades, la Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo, y en otras 26 siguen la distribución de competencias del INE y de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en Campeche se creó una sala especializada para la resolución de procedimientos especiales, y en el estado de Nayarit es la única entidad que aún no reforma su legislación electoral local, conforme a la reforma constitucional del año 2014. Ahora bien, con relación a las estadísticas en el ámbito del Tribunal Electoral del Estado de México, recibió 3 procedimientos ordinarios y 2 especiales, lo que significa que de los 18 procedimientos sancionadores iniciados en 2014, 3 fueron desechados por la autoridad administrativa y 15 fueron resueltos por el tribunal. Sin embargo, en ninguno de ellos se acreditó la infracción denunciada. Por lo que respecta al año 2015, el IEM inició 80 procedimientos ordinarios y 451 especiales, de los cuales fueron remitidos al tribunal previa investigación, 4 procedimientos ordinarios y 216 procedimientos especiales, lo que significó que de los 80 procedimientos ordinarios iniciados, 76 fueron desechados, es decir, el 95% de ellos. De los 451 quejas iniciadas en vía especial, 235 fueron desechadas, lo que significó un 52.1% del total. En este orden de ideas, el Tribunal Electoral del Estado de México, al resolver los 216 procedimientos especiales que tienen que ver directamente con el proceso electoral, en 159 no se acreditó la infracción denunciada, en otros 54 se amonestó al presunto infractor o al partido político, y en otros 3 se impuso una multa económica. La más alta fue de 5,000 días de salario mínimo, vigente en la entidad, por la cantidad de 341,000 pesos. En este asunto, el candidato no impugnó la resolución y pagó la sanción impuesta, misma que en términos del artículo 473
del Código Comicial Local fue aplicada para el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ahora bien, de los asuntos que llegaron al tribunal en vía especial, es decir, 216, ninguno tuvo impacto en el ámbito local en los resultados electorales que se obtuvieron el pasado 7 de junio del año 2015, lo que significa que en la práctica, en el Estado de México, ninguna de las sanciones que impuso el Tribunal Electoral a los candidatos o partidos políticos tuvo repercusión en los resultados comiciales. Ello se debió principalmente porque no se hicieron valer en el juicio de inconformidad correspondiente. Por ejemplo, en el municipio de Nezahualcóyotl se hicieron valer 22 procedimientos especiales, pero ninguno se invocó en el juicio de inconformidad del proceso del año 2015. El ejemplo más radical, en mi concepto, lo tenemos en el municipio de Huixquilucan, en donde al candidato se le impusieron 2 sanciones económicas por actualizar actos anticipados de campaña, y en el juicio de inconformidad no se hizo valer esta circunstancia. Teniendo en cuenta que en los juicios de inconformidad la litis es cerrada, es decir, solo se analizan los agravios expresados por los impugnantes, no es posible que al tribunal de oficio hiciera pronunciamiento respecto de los procedimientos especiales sancionadores que fueron declarados procedentes a efecto de analizar si impactaron en el resultado electoral. Así las cosas, en mi consideración, la distribución de competencias no tuvo un verdadero efecto en el proceso comicial local del año próximo pasado, pues ninguno de los procedimientos sancionadores, como ya lo he referido, tuvo impacto en el resultado de las elecciones de diputados o municipios, y la única elección declarada nula fue con motivo de la violación al principio de separación Iglesia-Estado, consagrado en el artículo 130 de nuestra Constitución. Pero ese hecho no se originó por un procedimiento sancionador. No pasa desapercibido que la mayoría de los procedimientos sancionadores iniciados por el Instituto Electoral del Estado de México, en los que el tribunal impuso una sanción, esta fue como consecuencia de colocar propaganda electoral en lugares prohibidos, específicamente en equipamiento urbano. Finalmente, considero que habría que analizar si los procedimientos sancionadores verdaderamente tienen una consecuencia en los resultados comiciales. Agradezco nuevamente la invitación a la magistrada presidenta Marta Concepción Martínez Guarneros, a los magistrados integrantes de la Sala Regional Toluca y a todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Hugo López, que pone el tema de diseñar un modelo de procedimiento sancionador un poquito mejor construido al que tenemos, porque destaca que tenemos un esquema muy heterogéneo. En algunos estados se sigue un modelo similar al nacional y en otros estados, como en el caso de este